Bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestra Escuela Sabática Viva, y hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Éxodo, centrándonos en una temática muy importante, muy famosa, la más conocida quizás del Éxodo, las plagas. Quiero saludar a mis compañeros. Hola, Nuria. Hola. Pedro. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos con ganas de empezar con este tema tan importante. Vamos a empezar con una oración, si les parece. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos abrir tu palabra y estudiar sobre el Éxodo y sobre los milagros que tú haces y este milagro de salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a hacerlo construyendo sobre un texto bíblico. Si puedes leerlo, Pedro, Éxodo 9:35. Sí, dice, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. En nuestro estudio de hoy nosotros vamos a estar trabajando varios temas que creo que vamos a tener que ir separándonos, ¿no? La idea de Dios, ya lo estuvimos trabajando, quién era el Dios de Israel, pero ahora entran en juego los dioses egipcios, ¿no? Hay otro tema, o hay otra cuestión a analizar, es que se menciona como el endurecimiento del corazón de Faraón. ¿Qué es lo que sucede con eso? Y vamos a ir analizando un poco de las plagas, vamos a ir mirando, vamos a tratar de hablar un poquito sobre las plagas, pero en este punto, la Biblia hebrea habla del Dios de Israel y muchas veces en confrontación o confrontándose o enfrentándose a los dioses de los otros pueblos. Y esto no solamente lo vemos aquí, lo vemos a lo largo de todo lo que es el Pentateuco, la Torá, la idea de no adorar otros dioses, ¿no? Esto sigue adelante en los profetas, la idea de una confrontación. Tienen que elegir, y esto nos vamos a ir dirigiendo a esta idea, ¿no? Pero habíamos hablado de las manifestaciones de Dios en un punto, y nos encontramos en que tenemos a un Dios de Israel y a un montón de dioses egipcios. Y esto es clave. De paso, en la guía de estudio hay todo un análisis sobre los dioses egipcios y las relaciones con las plagas que quizás hoy no vamos a poder discutirlo, pero os recomiendo que os descarguéis la aplicación y realmente es una verdaderamente muy interesante cómo se hace este tipo de conexión con el autor de la guía de estudio, Giri Moskala, ¿no? Y bueno, y en este contexto del conflicto, continuando con lo que ya nosotros habíamos estudiado, recordemos, estamos llegando al momento en el que ya hay un conflicto entre Moisés, Aarón, que venía con él, y Faraón, y los egipcios. Pedro, ¿cómo consideraban los egipcios a Moisés? ¿Y por qué? ¿Cuál era lo que tenían cuando veían a Moisés? Bueno, por ponernos un poco en el contexto. Primero, ahora empieza la acción. Ahora realmente es el momento de Dios, como decíamos, y Dios tenía todo previsto. Es una acción sobrenatural. Todo lo que tiene que ver con las plagas es sobrenatural, no son causas naturales. Y realmente es una batalla entre el Dios vivo y los otros dioses que no son nada, no son más que espíritus de demonios y nada más, ¿verdad? ¿Cómo veían los egipcios a Moisés? Posiblemente, aunque ya habían muerto los otros que querían matarle, recordaban algunos, quizás los antiguos, y lo veían, ¿verdad?, que él había sido un príncipe de Egipto, y eso quizás les imponía, ¿verdad? Por otro lado, era el representante de Dios y las señales que él hacía eran muy importantes, más que los propios hechiceros que podían hacer unas señales. Así que de aquí a poco, pues casi desde el primer momento, Moisés se convirtió en un personaje con autoridad, un personaje respetado, temido incluso por los hechiceros. Como dice el texto bíblico en Éxodo 11:3, dice, también Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo.
Así que Moisés, los hechiceros pensaban que Moisés tenía un truco de magia superior al de ellos, así que había un respeto, pero luego admitieron que realmente lo que estaba ocurriendo era el dedo de Dios. Aquí nosotros también tenemos que ver algo importante, ¿no? Porque no solamente es una teoría, ¿no? Y esto también a veces nosotros pensamos que es un convencer desde la parte intelectual, ¿no? Pero las personas vieron el poder de Dios. Y esto creo que ahí empiezan las plagas, porque podemos ver las plagas como maldiciones o manifestaciones del poder de Dios, que esto vamos a empezar a analizar aquí, porque esto es una cuestión muy, muy interesante. Pero bueno, primero recapitulemos un poco, porque seguramente todos conocemos las plagas, pero son 10 plagas y cómo fueron y en qué orden. Capítulo 7 al 12 del libro de Éxodo nos cuentan un poco las plagas, ¿no? Que empiezan con el agua convertida en sangre. Muchas de estas plagas están relacionadas o son ataques directos a divinidades egipcias. En este sentido, el Nilo, ¿no? El Nilo era la vida de Egipto, ¿no? Después tenemos las ranas, los piojos, las moscas. La quinta, la peste sobre el ganado. La sexta, úlceras y salpullido. La séptima, el granizo. La octava, la langosta. La novena, las tinieblas. Y finalmente la última, en la Pascua, en Pesaj, la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, ¿no? Y claro, ahí habíamos introducido un poquito el tema de las plagas como bien o mal, ¿no? ¿De qué manera Dios protege y cuida a su pueblo sobre estas plagas? Esto es un paradigma muy importante a lo largo de la Biblia, el Dios que protege. Nuria, ¿qué nos dice el texto sobre esto? Mira, podemos leerlo en Éxodo 8:22. Dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Vemos que la primera plaga les afecta, la segunda también, y la tercera. Pero a partir de ahí, ya la cuarta, que era la de las moscas, que cita aquí, ya el Señor como que los resguarda de una manera impresionante. Y cada una de esas plagas que al pueblo de Egipto les genera el caos, el malestar, la desesperación, ellos lo viven tranquilos, porque su Dios les protege. Incluso en Éxodo 10:23, que sucede la novena plaga, que están 3 días sin luz, dice aquí que ellos sí tenían luz. Dice, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En cambio, los otros estuvieron así 3 días que ni se movieron del sitio. Realmente esos 3 días, ¿para qué les sirvieron a ellos? En ese momento de oscuridad, pues debían poder reflexionar y meditar en lo que estaba sucediendo, porque además era la previa a la última plaga que iba a causar gran terror en ese pueblo. Pero vemos realmente que Dios cuidaba de ellos de una manera especial y tenían que ver ese contraste. Cuando todo estaba oscuro, en sus habitaciones había luz, que podían sentir también los egipcios, ¿no? Es que el Señor además estaba pensando no solo en su pueblo, porque su pueblo en realidad es uno, pero Él, todos sus hijos, Él les da tiempo, les da oportunidad también a los egipcios. Por ejemplo, cuando la plaga de granizo avisa de lo que va a suceder, que recojan. Todos los que recogieron egipcios su ganado no murió. Es decir, si ellos también aceptaban, como en la última plaga, todos los que también creyeran que el Señor iba a pasar, sus primogénitos no iban a morir, aunque fueran egipcios. O sea, el Señor les daba también a ellos oportunidad de ponerse de parte del Señor. En este punto es muy, muy interesante porque, como tú dices, ¿hasta qué momento alguien puede elegir? Decir, bueno, yo sigo con la mía, ¿no? Se veía que funcionaba lo otro, ¿no? O sea, ellos tenían luz. Esto, como dije, aquí nos ha afectado bastante con unas horas. Imaginaros que el de al lado tenía luz. O sea, nos hubiéramos enterado todos, ¿no?
Ellos tenían luz, y entonces se establecía aquí los dioses egipcios, ¿no? Los dioses del sol, la luna, la luz, y de repente aparece este Dios de este pueblo al que nosotros los tenemos ahí, que le da luz. Es para pensar, ¿no? Que el faraón lo sabe, porque es informado, él se preocupa, dice, a ver qué pasa en la tierra de Gosén, y justo lo que Moisés había dicho, así se cumple. Exactamente, ¿no? Y entonces nosotros vemos que a quien afecta a las plagas es un tema para mostrar el poder de Dios y la protección de Dios por sobre su pueblo, ¿no? Y claro, llegamos a una pregunta casi lógica, podríamos decir, porque de repente, cuando ven que uno tenía luz y el otro no tenía luz, de repente el tema de los animales, y vamos sumando las plagas. ¿Y cómo puede ser que todos empezaran a dar cuenta que deja ir a mi pueblo era una buena idea? Decir, pues mira, resulta que no estamos tratando con alguien que no tiene el control. Es alguien que tiene el control. Y en el contexto de la antigüedad, o sea, si el Dios competía contra tus dioses y ganaban, era mejor no entrar en ello. ¿Cómo podía ser que todos, menos el faraón, entendieran que había que dejarlo ir? Vemos aquí en Éxodo 10:7 que los siervos de Faraón le dicen: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Basta ya, ¿no? Déjales ir, que se vayan, porque nos están conllevando toda esa serie de consecuencias terribles. Y la respuesta está en Éxodo 9:34, cuando dice que aquí, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. He buscado la definición de la palabra obstinar, esa actitud que tuvo Faraón y sus siervos, dice que es mantenerse en su resolución y tema, actuar con terquedad, tozudez, testarudez, cabezonería. Así era como estaba actuando Faraón, con su orgullo. Dice que se endureció su corazón. Este tema también es interesante. A mí me ha ayudado mucho, he entendido bastante más esta idea. Explica como que hay 9 veces que se cita en el texto bíblico que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Y otras 9 veces que fue el Faraón mismo quien endureció su corazón. Entonces, ¿cómo se entendía eso? Realmente la responsabilidad es completamente de Faraón, porque él decide. Todos tenemos capacidad de elegir, ¿no? Si seguimos a Dios o no, si aceptamos por lo que Él nos pide o no. El faraón tenía libre albedrío, podría decidir, o sea, no estaba obligado. Dios no le obliga en ningún momento. Así es. Pero luego, claro, Dios respeta esa decisión. Sí. Y el efecto que producía en Faraón era ese endurecimiento. O sea, no es que Dios provocara eso en él porque no quería que le siguieran y le amase, sino que él mismo había tomado esa decisión y Dios permite también que nosotros actuemos y que las consecuencias sean las que dependen de nuestras decisiones, ¿verdad? En este punto yo creo que también entra la cuestión del respeto y es bastante complicado el hecho hasta qué punto nosotros tenemos que también respetar a otras personas, ¿no? Porque está esta idea de que, bueno, venga, este deseo de querer que todos pues sean salvos y esta idea, ¿no? Pero en este texto y en otros textos de la Biblia queda bastante claro que hay personas que por elección no van a elegir no hacer otras cosas diferentes. Y esto se representa en esta forma de el corazón duro, ¿no? El libro de Apocalipsis, en esta escena final, el libro de Apocalipsis tiene muchísimas imágenes tomadas del Éxodo, ¿no? Son 7 plagas, ¿no? Porque el libro de Apocalipsis está construido sobre una estructura sobre 7, ¿no? Pero hay plagas que nos recuerdan muchísimo las plagas de Egipto. Bueno, son ecos de las plagas de Egipto.
Y también ahí hay una separación. Quien tiene el sello de Dios y quien tiene la marca de la bestia. El sello que marca propiedad. Los que pertenecen a Dios están protegidos. Y cae solo sobre quienes pertenecen al enemigo. Esta imagen del Éxodo es fabulosa en el libro de Apocalipsis. Por otro lado, el libro de Apocalipsis también enfatiza esa que vieron todo y con todo eso no se arrepintieron. Y a veces esto es algo que nosotros tenemos que entender. O sea, primero que va a haber una separación y va a haber gente que pertenece a Dios y va a haber gente que no. Y hay otros que van a elegir. No nos afectó, pero esta nos afecta. Es decir, todos tenemos que tomar una decisión. Exactamente. Hay una imagen muy bonita que habla de que el sol, el calor del sol, puede producir un efecto de derretir la mantequilla, por ejemplo, pero en cambio con la arcilla la endurece todavía más. El calor del sol es el mismo, pero el efecto que produce en cada uno de esos materiales depende del tipo de material. Entonces, ¿de qué está hecho nuestro corazón? ¿Somos sensibles a la voz de Dios? ¿Es un corazón tierno que se derrite al escuchar su palabra? ¿O no? ¿O está duro? No depende de Dios, porque Dios siempre es el mismo, no cambia. El efecto que produce en nosotros depende del material, ¿no? Con el que nosotros estamos hechos. Por ahí también, y ahí quizás estoy volviendo atrás mucho, la importancia de educar en una sensibilidad a Dios, ¿no? Y quizás dije, bueno, ¿qué tiene que ver? No, tiene mucho que ver. Porque quizás hablábamos de la importancia en discusiones anteriores, de la importancia de los padres, los hijos, y qué tipo de hijos estamos creando, qué futuras generaciones sensibles a la voz de Dios o no. Esto al final resulta en una decisión personal, pero uno puede hacer un esfuerzo, ¿no? Para decir, bueno, que cuando escuche la voz de Dios, que la reconozcan, ¿no? Y hay otro tema, volvemos a las plagas, ¿no? Que tiene que ver con... Claro, yo hice las 10 plagas y un poco a propósito las enumeré así rápido y que, claro, a veces piensan que iba día seguido, día no iba así, entonces en una semana se lo pulió todo, ¿no? Y ya estaban de camino. Pedro... ¿qué podemos saber del tiempo? ¿O podemos especular un poco? El tiempo no nos lo dice, pero algo podemos empezar a calcular o algo. Sí. La verdad es que eso además muestra, digamos, la sensibilidad de Dios, porque Dios da tiempo. Dios nos da tiempo, no nos pide inmediatamente ya, ¿verdad? Da un tiempo de gracia a cada uno, da un tiempo de gracia a las naciones. Ellos también, los egipcios también tuvieron ese tiempo y no fue 10 días o una semana así, las plagas directamente. No pasaron en ese tiempo. Yo pienso que por más o menos, ¿verdad? Es un pensamiento personal, que ocupó por lo menos 2 meses, por lo menos. Las razones son las siguientes. Primero... Hay teorías que dicen que hasta años. Hasta más. Hasta años. Sí, solo dejo ahí. Efectivamente. Como la preparación era necesaria, como el tiempo, ¿verdad? Algunas plagas, por ejemplo, se nos dice que duraron la primera 1 semana. Claro, entre que dice que va a ocurrir la plaga, que ocurre y luego vuelven otra vez, porque no estaban allí constantemente a la puerta del palacio, vuelven a Gosén, están hablando con los otros, ven que ellos no les afecta. Entonces, hay un tiempo también de traslados de uno a otro. Luego, al mismo tiempo, recordemos, porque dentro de las órdenes que Dios había dado estaban también la reagrupación de todo el pueblo, porque había sido diseminado por el país de Egipto por causa de la servidumbre y ahora, entre otras cosas, precisamente para la protección que Dios está diciendo, tienen que reagruparse. Ya los capataces y los cuadrilleros se olvidan un poco de todo aquello porque está ocurriendo un desastre nacional. Y entonces ellos ya pueden ir reagrupándose, están volviendo allí. Entonces Dios está protegiendo y esa paulatina reagrupación del pueblo es necesaria también en la propia secuencia de las plagas. Así que poco a poco también los hebreos ya no están, ya ven que están conociendo más a Dios. Lo están conociendo e incluso es que Dios prepara a su tiempo. Por ejemplo, la 10ª plaga, antes de que ocurra, está la preparación de la Pascua. Ese tiempo de preparación es necesario.
no es 2 días, son esos 15 días ver ese comienzo. Hay un pacto con el Señor ahí. Muy interesante, ¿no? Porque si miramos un poquito las estructuras de las plagas, ¿no? Cuando empieza con el mensaje era deja ir a mi pueblo, ¿no? Y entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón se ha endurecido, no quiere dejar a mi pueblo, ve y dile que van a haber unas plagas, ¿no? Después de las plagas, vuelve el Faraón y le dice, bueno, ¿qué va a pasar? No sé qué. Y entonces viene Moisés, se dice, ¿no? Salieron, por ejemplo, esta era de la sangre, pero de las plagas de las ranas, ¿no? Y dice, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés al Señor tocando las ranas y bueno, y se fueron, ¿no? En este punto hay toda una negociación entre Moisés y Faraón. Y en este punto, para una negociación es muy importante tener algo con qué negociar. Esto es muy importante porque si no es una negociación, eso es un pedido, una solicitud, pero es una negociación. ¿Cómo fue esta negociación con Faraón, Pedro? Pues la negociación, Faraón fue negociando en su medida, pero también Dios, porque Dios en las exigencias primero era que me sirva en el desierto 3 días. Luego dice, no, que me sirva en el desierto, ya no hay tiempo. Y luego la tercera es que me sirva. Uh-huh. Así que también Dios va rebajando, digamos, le va exigiendo también al otro, ¿no? Y en ese encuentro, es curioso, en ese texto de Éxodo 8, del 8 al 10, en la segunda plaga, que le dice, orad a Jehová por mí. Y le dice, ¿y cuándo quieres que oremos? Y dice, mañana. Bueno, está ocurriendo lo que está ocurriendo y dice que mañana. Se está dando tiempo a sí mismo, ¿no? Él está exigiendo primero que puedan salir al desierto, vale, que es un tiempo. Luego los hombres solo, luego los hombres y las mujeres. El ganado no. Tira y afloja, ¿no? Tira y afloja constantemente. Moisés es que al final ironiza casi y le dice, no, es que tú nos darás los animales para el sacrificio, encima, y también dice, aquí no quedará ni una pezuña en Egipto. Así que realmente la negociación, varias veces el faraón confiesa su pecado, pero no había sinceridad en estas palabras. Qué interesante también esta petición que le hace, ora por mí, que a veces hay personas que no creen en Dios, pero te dicen, ora por mí, pues bueno, por si acaso, ¿no? por a ver si funciona, pero esa petición no tenía nada que ver luego con sus hechos, que no era sincero. No, y en este punto nosotros tenemos que tener en cuenta que también va ampliando el conocimiento. Cuando llega al principio dice, yo no sé quién es. Ahora Faraón empieza a tener información. Y no es solo que le contaron quién era, sino que está viendo quién era y está viendo el control de Dios sobre la situación en comparación contra toda su estructura religiosa, ritual, que estaba fallando. Entonces, claro, este es un énfasis. El propio faraón era considerado como un dios. Exactamente. Y sin embargo va rebajando, porque dice, va soltando porque ve que él no tiene ese control. ¿Tiene problemas de información el faraón? ¿Qué piensas, Nuria? No, realmente no lo sé. ¿Por qué? ¿Qué podría haber pasado aquí? Pues para nada, ¿no? Él no tenía un problema de falta de información, sino de falta de conversión. Uh-huh. Realmente su corazón seguía duro cada vez más, porque seguía, como habíamos comentado, obstinado en esa postura que a veces el Señor necesita de nosotros que ese corazón duro se rompa. Todos podemos experimentar ese momento de dureza, pero cuando el Señor ya uno se rinde, finalmente el Señor puede trabajar en nuestro corazón. Y Faraón conocía perfectamente, sabía todo, pero su corazón no cedía, seguía en esa postura de orgullo que le llevó a acabar así, ¿no? En esas terribles consecuencias. En este punto yo creo que es muy importante también reflexionar sobre esto del corazón duro, ¿no? Y quizás traerlo, extrapolarlo un poco a nuestra realidad, ¿no? ¿Qué hacemos? A veces podemos nosotros también tener el corazón duro, ¿no? Y querer ir en una dirección cuando da la impresión de que el Señor nos está mostrando ir en otra dirección. No sé qué pensáis, cómo esto podemos leerlo un poquito en el siglo XXI, ¿no? En una situación diferente,
no tanto porque hemos experimentado algunos de los problemas. O sea, tuvimos una pandemia, o sea, hay cosas en las que nosotros vemos que la situación nos sale de control. Y ahí, ¿qué hacemos en estos momentos difíciles? No eran plagas, pero sí, era una pandemia, fue un apagón corto, pero la gente también nos fue un poquito la idea. Muchas veces pedimos al Señor y Él nos muestra cosas claras. Sin embargo, como nosotros tenemos un concepto y una salida previa supuesta a nosotros, pues queremos que nos conteste con arreglo a eso. Y a veces es todo lo contrario. A veces es llegar a rendirse y decir, Señor, actúa tú porque yo ya no sé seguir. Uh-huh. En este punto nosotros hemos estudiado, hemos trabajado hoy con este inicio de las plagas, ¿no? El faraón que se empeña en no dejar ir al pueblo. Y Dios que dice, voy a manifestarme, voy a mostrar mi poder para que no quede duda, ¿no? Bueno, nosotros vamos a continuar en nuestro próximo estudio con la Pascua. Vamos a seguir. Así que os invitamos a descargaros la aplicación para poder estudiar con nosotros, para seguir la guía de estudios. Y nos vemos para nuestro próximo encuentro. Muchas gracias y seguimos la próxima con la Pascua. Lee la Biblia cada día y descubre el propósito increíble que Dios tiene para tu vida. Habla con Él en oración. Si no sabes cómo, descarga ya la aplicación Tiempo de Orar en este enlace. Prepárate para experimentar su poder y no podrás dejar de compartirlo con los demás. Seguiremos aprendiendo la semana que viene en la Escuela Sabática Viva.